Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 69 y Filosofando. Filosofando, saliendo de una práctica nueva que fue intentar escribir el guión de este episodio mientras emitía un live en nuestras redes sociales hablando con las personas que se acercaron mediante el proceso, y fue algo muy interesante que me dejó bastante estimulado y le dio más profundidad a un filósofo del que a lo mejor no habría pensado tanto en su momento y del cual ahora quedé entusiasmado, siendo él la figura de la que hablaremos el día de hoy, Raimundo Lulio, o también conocido como Raimundo Loll, L-L-U-L-L. Para comprender el pensamiento de Raimundo, es necesario situarlo en el contexto histórico y cultural del siglo XIII, una época de intensos intercambios culturales en la península ibérica, donde él se origina. Raimundo Lulio nació en torno a 1232 en Mallorca, en una familia noble con fuertes lazos con la corte de Aragón. Durante su juventud vivió en un ambiente de lujos y esplendor cortesano. Se desempeñó en funciones importantes como el cuidado del infante Jaime, futuro rey, lo cual le permitió adentrarse en el mundo de la diplomacia y la política de la época. A pesar de llevar una vida llena de lujos, a los 30 años experimentó una serie de visiones intensas, 5 noches consecutivas en las que presenció apariciones de Cristo crucificado. Estas experiencias marcaron un antes y un después en su vida. Raimundo decidió abandonar la vida mundana y entregarse por completo a la fe, vendiendo sus propiedades y donando su fortuna a su familia como anticipo de herencia. Ingresó a la orden franciscana, donde se dedicó a predicar y a escribir sobre teología, filosofía y sobre todo lógica. Una de las características distintivas de Lulio fue su afán por el conocimiento. Aprendió no solo latín, sino también árabe y, por supuesto, cultivó el catalán, su lengua materna. Que a mí me sorprendió. Yo, en mi eterna ignorancia, nunca habría considerado que el catalán es un idioma con más de 700 años. Este dominio de diversos idiomas le permitió acceder a las obras de la tradición aristotélica, el pensamiento árabe y a las fuentes judías, lo que influyó profundamente en su obra. Y no solo eso. Lulio no solo leyó y estudió estos idiomas, sino que particularmente escribió en ellos. Más que nada esto resalta por el tema del catalán. Lulio es una de las fuentes más antiguas al parecer que existen del catalán y es de los primeros pensadores, si no que el primero de los que hemos visto desde que comenzamos el camino por la escolástica, que no necesariamente veía la obligación de escribir en latín. Escribía en un idioma más popular y por ende más asequible. Esta es una de las cosas que Lulio haría que a mí me marcaría como un visionario, ya que esto es antes de Martín Lutero. Es un hombre que está democratizando el conocimiento para aquellos que no estudian latín. Yo no creo que sea poca cosa. Y por supuesto era catalán. En el siglo XIII fue testigo del florecimiento del pensamiento en Europa. Las universidades empezaban a tomar forma y la convivencia, aunque a veces conflictiva, entre cristianos, musulmanes y judíos, era activa y propiciaba el intercambio de ideas. En la península ibérica, el contacto diario entre estas culturas fomentó debates intensos sobre teología, filosofía y ciencia. Raimundo Lulio se inserta en este escenario buscando no solo defender el cristianismo, sino también encontrar un lenguaje universal que pudiera tender puentes entre las diferentes tradiciones intelectuales. Consciente de las limitaciones del lenguaje tradicional y de la retórica, Lulio se propuso desarrollar un sistema que permitiera demostrar las verdades religiosas de forma rigurosa y sistemática. Y es así como nace la idea del Ars Magna, una especie de arte universal
que a través de combinaciones lógicas pretendía alcanzar y demostrar el conocimiento absoluto. Pasemos ahora a uno de los aportes más innovadores de Raimundo Lulio, su obra maestra, el Ars Magna. ¿Qué es el Ars Magna? El Ars Magna, que en latín significa gran arte, es un sistema lógico y combinatorio. Su intención era crear un método universal para descubrir verdades a partir de un conjunto limitado de conceptos fundamentales. Lulio imaginaba que mediante el uso de símbolos, diagramas y figuras geométricas se podrían formar todas las proposiciones verdaderas sobre Dios, la fe y el universo. En el corazón del Ars Magna se encuentran las combinaciones de conceptos básicos. Estos elementos, muchos de ellos representantes mediante círculos, triángulos y otras figuras, se disponen de forma que al combinarlos generan nuevos conocimientos en sí. Es un método que anticipa de manera sorprendente algunas ideas que más tarde se relacionarían con la lógica matemática y la informática. No se trataba simplemente de un juego intelectual. Lulio diseñó un sistema para ser una herramienta apologética, para demostrar de manera racional y asequible la verdad del cristianismo ante los no creyentes. Al mismo tiempo, su metodología tenía un carácter didáctico, pues pretendía democratizar el conocimiento, al hacerlo comprensible para un público más amplio que no dominaba el latín o el griego clásico. Las historias del Ars Magna hablan de una imagen que podría parecer el estudio de una persona loca. Un montón de hojas con conceptos, ideas escritas en el suelo, que Lulio pondría en círculos concéntricos, y un montón de símbolos y flechas que conectaban entre ellas. Básicamente Lulio intentó juntar todos los conceptos que tenía y relacionarlos entre ellos en un hilo rojo eterno, con el cual él aspiraba a meter todo el universo. El aspecto más importante o al que Lulio le dedicó más tiempo en su trabajo fue la lógica. Adentrémonos en el núcleo de la filosofía lógica de Raimundo Lulio. ¿Cómo es que un hombre medieval pudo idear un sistema que combinaba teología, lógica y matemática? Lulio partía de la idea de que todo en el universo era una emanación de Dios y que las perfecciones divinas pueden entenderse a partir de ciertos atributos fundamentales, tales como la bondad, el saber, el poder, la eternidad y otros. Estos atributos se consideraban evidentes por sí mismos y formaban el bloque elemental de su sistema. Además de los atributos divinos, Lulio definía categorías que expresaban las relaciones entre las criaturas, como la diferencia, la igualdad y la contrariedad. Estas categorías no eran meramente descriptivas, sino que funcionaban como reglas para combinar los conceptos y derivar proposiciones lógicas. Hagamos un experimento. Cierren sus ojos. Imagínense un animal. Ahora imagínense otro animal. ¿Estos animales son similares? ¿Son diferentes? ¿En qué aspectos son similares y en qué aspectos son diferentes? Piensen en un tercer animal. ¿Este tercer animal es similar al primero y diferente al segundo? ¿Qué es aquello que tiene en común con el primero? ¿Qué es aquello que lo diferencia del segundo? Imagínense hacer este método con todo lo que existe. Intentar así llegar a la verdad, entendiendo que en la vida no puede haber nada más allá de Dios y que todos los atributos que Lulio cita de Dios tienen que ser todos los atributos que existen. Uno de los aspectos más innovadores del Ars Magna es el uso de las representaciones gráficas. Lulio empleaba círculos concéntricos, anillos y otros diagramas para ilustrar las relaciones entre los conceptos. Cada figura simbolizaba un conjunto de ideas y la manera en que se superponían o se conectaban permitía generar nuevas combinaciones de significado. La lógica luliana se caracteriza por una fuerte carga de analogía. Lulio no se limitó a aplicar reglas formales. También recurría a metáforas visuales, ejemplos, proverbios, incluso rimas. Su intención era que las combinaciones resultantes no fueran meramente abstractas,
sino que comunicaran intuiciones místicas y verdades religiosas de manera directa. De nuevo, democratizar el conocimiento. En su visión, la fe y la razón no debían estar en conflicto. Por lo contrario, la razón era la herramienta que permitía comprender y demostrar las verdades de la fe cristiana. Lulio sostenía que el diálogo entre culturas, especialmente en contextos de debate con musulmanes y judíos, podría enriquecerse a través de un método que apelara tanto al entendimiento lógico como a la experiencia mística. La ambición de Lulio no se limitaba a persuadir a sus contemporáneos. Él aspiraba a construir un lenguaje universal del saber, un método que pudiera, en teoría, aplicarse a todas las ciencias y disciplinas. Este ideal lo convierte en un pionero que siglo antes de la era digital ya planteaba la posibilidad de un sistema formal para la manipulación del conocimiento. El impacto de Lulio se extiende hasta la modernidad. Figuras como Leibniz vieron en sus métodos un antecedente de la Matesis Universalis, o la idea de un lenguaje universal del pensamiento. La noción de utilizar símbolos y combinaciones para derivar verdades de una idea que resuena en la lógica simbólica y en la teoría de la computación. No obstante, la obra de Lulio no estuvo exenta de críticas. Algunos contemporáneos y posteriores argumentaron que su sistema era demasiado complejo, en ocasiones ambiguo y carente de la precisión formal que la lógica aristotélica exigía. Otros señalaban que la mezcla de misticismo y lógica podía confundir a quienes buscaban un método puramente racional. En el corazón de las controversias se encuentra la tensión entre la fe y la razón. Mientras que Lulio buscaba una síntesis en la que ambas se complementasen, otros pensadores preferían mantener una división estricta entre lo revelado y lo demostrado. Esta discusión sigue siendo relevante hoy y coloca a Lulio en una posición única como puente entre dos mundos aparentemente opuestos. Tras décadas de su intenso trabajo intelectual y misionero, la influencia de Raimundo Lulio se hizo sentir en muchos ámbitos. Su método combinado anticipó muchas ideas que serían retomadas en la lógica moderna. La utilización de símbolos y diagramas para representar y combinar conceptos puede verse como un persuasor temprano de los algoritmos y de la lógica matemática. El diálogo intercultural que surgió de no solo pretender demostrar las verdades del cristianismo, sino que buscaron crear un espacio de diálogo entre diferentes tradiciones. Su obra fue en muchos sentidos un llamado a superar las barreras lingüísticas y culturales mediante el uso del lenguaje universal. Es importante destacar que Lulio escribió en catalán. En un tiempo que la mayoría de los textos filosóficos y teológicos se expresaban en latín o griego. Con ello, buscaba hacer asequible el conocimiento a un público más amplio, una idea que resuena con las actuales iniciativas de la difusión del saber. Aunque su obra se enmarca en la teología y la filosofía medieval, las ideas de Lulio han inspirado a generaciones de pensadores. La concepción del sistema universal del conocimiento prefigura, en cierta forma, los desarrollos en la inteligencia artificial y la teoría de la computación. Para concluir nuestro viaje por la corta vida, que por cierto acabó siendo martirizado por musulmanes en Túnez y no ha sido canonizado a la fecha todavía, de Raimundo Lulio, es fundamental recordar sus puntos claves. Es un pensador visionario. Fue un innovador que, partiendo de los recursos conceptuales y simbólicos de su tiempo, se atrevió a proponer un método que unificara el pensamiento humano en torno a la fe y a la razón. Su Ars Magna es más que un sistema lógico. Es un intento por capturar la complejidad del universo en un conjunto de reglas y símbolos, anticipando la idea de que el conocimiento puede estructurarse y, en cierto modo, mecanizarse. La obra de Lulio sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo el diálogo entre culturas puede dar lugar a propuestas de conocimiento que trascienden las fronteras del tiempo. En definitiva, Raimundo Lulio nos legó una filosofía lógica que, a pesar de las críticas y de la complejidad inherente a sus métodos, representa un hito en la historia del pensamiento. Su obra invita a todos aquellos que buscamos no solo comprender el mundo, sino también a dialogar con él a través de un lenguaje que trasciende las barreras de lo meramente verbal. Muchas gracias, como siempre, de acompañarnos en este episodio.
Es increíble que el siguiente episodio ya sea el episodio número 70. Pero ahí vamos. Ahí vamos y vamos filosos. Un abrazo.